Aleluya, bendito Dios. Muchas gracias. Les damos en esta mañana una calurosa bienvenida a todos aquellos que nos siguen por las redes sociales. Gloria al Señor, bien sea a través de Instagram, de Facebook, de YouTube, en nuestro canal de YouTube. Tiene recogida todas las predicaciones de cada domingo para que les sigan nutriendo y siendo de bendición a lo largo de la semana. Si usted no llegó a captar o a escuchar algo bien, yo le invito a que usted regrese a nuestro canal de YouTube y ahí puede estar escuchando íntegramente la predicación para que sea de doble bendición para su vida. Queremos dar un saludo a los hermanos que nos están viendo de Colombia, nos están viendo de Estados Unidos, nos están viendo de Nicaragua, nos están viendo de Honduras. Todos aquellos los bendecimos, y también a gente de España, hermanos de la congregación que por alguna circunstancia no han podido asistir en este domingo. Sabemos que fielmente usted está conectado para ver, aleluya, y seguir lo que Dios quiere transmitirle, lo que el Espíritu Santo quiere hablar en esta mañana. Así que le damos la bienvenida, y la Iglesia Fuego Vivo les manda un saludo, un fuerte aplauso en esta mañana para usted que se conecta. Aleluya, gracias por esos seguidores distinguidos que ya tenemos ahí, fan distinguidos, creo que los llama Facebook, aleluya, que están fielmente recibiendo de la palabra de Dios. Hoy quiero traerles la continuación del sermón del domingo pasado, y sé que no es una palabra fácil de entender, por eso pido a Dios que sea el Espíritu Santo, aleluya, quien le haga comprender en esta mañana. Pero entiendo algo, Dios me pone en el corazón que un predicador, alguien que se sube a un púlpito, no puede estar dando leche constantemente al pueblo, porque si no el pueblo no crece. Amén. Y la gente que ya tiene un nivel de madurez más alto, pues no puede estar bebiendo la leche que ya bebió hace muchos años, sino que necesita ser edificado también con cosas algo más profundas. Por eso voy a pedir que el Espíritu Santo le dé revelación en esta mañana. Amén. Porque no son mis palabras, sino es Dios a través de ellas, el Espíritu Santo haciendo la obra. Amén. Y aunque usted no se quede con todo, que se quede con algo importante para aprender. Y en esta mañana les quiero hablar sobre el oír, y el oír bien. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Les voy a retroceder al domingo pasado y les voy a llevar nuevamente a que lea en Lucas capítulo 8, verso 4. Vamos a leer a partir del verso 4 para que usted entre en sintonía de lo que estuvimos hablando el domingo pasado y a continuación podamos proseguir. Dice: juntándose una gran multitud y los de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Recuerda, después Jesús más adelante explica cada una de estas tierras, y yo le puse como semejanza que cada tierra era un tipo de corazón, ¿verdad? Amén. Donde la palabra de Dios llega al corazón del hombre, y el hombre recibe, aleluya, la semilla, la palabra de Dios de una forma distinta. Amén. Dice que una cayó junto al camino y fue pisoteada, ¿verdad? Otra, y esa misma también, si no fue pisoteada, dice que las aves del campo vinieron y se la comieron, la robaron. Otra parte dice que cayó sobre las piedras, y después de que nació, como no tenía humedad, porque todo el agua se filtraba por las rocas, ¿verdad?, por las piedras, no tenía de dónde alimentarse y terminó muriendo, secándose. Otra parte dice cayó entre espinos, y los espinos nacieron juntamente con ella y la ahogaron. Esto es importante que usted aprenda, porque muchas veces cuando usted recibe la palabra, juntamente va a crecer junto a espinos. ¿Qué son los espinos? Muchas veces los espinos son los problemas, las situaciones, ¿verdad?, las adversidades que vienen sobre su vida. Esos son espinas que se van poniendo alrededor en su vida, y dice que crecen juntamente, ¿verdad?, con la semilla. Y usted lo que tiene que tener cuidado es que esas espinas no ahoguen la semilla que ha sido plantada en su corazón. Amén. Gloria a Dios. Dice otra parte, dice esta sí, cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y es de la forma que titulé este mensaje: quien tenga oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas. Y aquí es donde nos vamos a fijar profundamente en esta mañana: para que viendo no vean, y oyendo
no entiendan. Esta pues es la parábola, y ahí Jesús le habla, gloria a Dios, de cuál es el significado de esa parábola, dice que la semilla es la palabra de Dios, amén, que los que están junto al camino son aquellos que oyen, aleluya, la palabra, y que el diablo viene y le roba la palabra de su corazón. Habla, gloria a Dios, de aquellos que reciben la palabra con gozo y entusiasmo, pero, aleluya, dice que más adelante, aleluya, no tienen raíces, que por un tiempo crecen, pero después, cuando viene la prueba a su vida, se apartan de los caminos de Dios. Seguro que usted conoce a más de uno de ellos. Y dice que otra es la que cayó entre espinos, y él habla y dice: los espinos son esos problemas, esas situaciones, esos afanes de la vida, ¿verdad? Esas riquezas de la vida que te van ahogando tu vida espiritual, hasta que finalmente la palabra de Dios que está en ti, aleluya, se va enfriando, te vas debilitando y la palabra termina muriendo en ti. Amén. Después dice más adelante, más el que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Y dice: aquellos son los que dan fruto con perseverancia. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. Porque nada hay oculto, diga conmigo, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado. Diga: ni escondido que no haya de ser conocido. Y de salir la luz. Mirad pues cómo, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Mire, unos versículos que usted lo habrá leído 1.000.000 de veces, y le digo que 1.000.000 de veces usted no lo ha entendido. Amén. ¿Qué significa eso? De que al que se le ha quitado, al que tiene se le quitará, al que no tiene. Eso no lo entiendo muy bien. Bueno, pues hoy lo va a entender. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios, Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú transmitas a través de tu rema, Señor. Aleluya. El discernimiento de la misma, Señor, y que sea tu palabra, Dios, y tu Espíritu tratando con nosotros en este día. Señor, abrimos nuestra mente, abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu para recibir, Señor, tu palabra del cielo. Mi Dios, nútrenos con ella, Señor, haznos crecer y madurar en ella, en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Luego, al final del capítulo, del versículo 8, vemos que Jesús, aleluya, asegura de que entendamos lo que significa escuchar. Amén. Porque yo les puse una explicación, una breve explicación de lo que era oír y de lo que era escuchar, ¿verdad? Oír es aquel que oye con los ojos naturales, escucha con los oídos naturales, oye cualquier tipo de ruido, ¿verdad? Sin poner atención en lo que está oyendo. Escuchar es algo más profundo, es algo que usted analiza, busca el significado, amén, busca la interpretación de lo que usted está escuchando, ¿verdad? Con el ímpetu de obedecer eso que escucha, ¿verdad? Para que produzca cambios en su vida. Y esa era la diferencia entre lo que era oír y escuchar, ¿verdad? Amén. Dice, gloria a Dios, sobre el punto de escuchar: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Esto qué significa, gloria a Dios? Número uno, que no todo el mundo que escucha la palabra en la iglesia está escuchando la palabra de Dios. Muchos están oyendo palabras, pero no escuchando la palabra de Dios. Por eso es importante que el Espíritu Santo tome esas palabras, amén, y usted, como un receptáculo de aquello que Dios quiere hablar, ponga atención a las palabras, porque seguramente esas palabras, aleluya, transmitan vida en su interior. Amén. Gloria a Dios. No es suficiente llevar, como les dije, las orejas a ambos lados, aleluya, de su cabeza para oír cualquier tipo de oídos, como algunos, aleluya, puede ser que traiga. Tampoco las tiene, aleluya, para que las gafas no se le caigan. Las orejas tampoco las trae para adornarlas con pendientes. Sus orejas los trae, aleluya, porque es parte de un sentido que se llama el oído, gloria a Dios. Y a través del oído, gloria al Señor, que usted percibe y recibe todo lo que está a su alrededor. Pero en esta mañana, gloria a Dios, quiero hablar de algo más profundo, y es aprender a escuchar la voz de Dios. Porque eso es lo que va a crear la diferencia en esta mañana, el que usted aprenda a escuchar la voz de Dios. Amén.
El que tiene oídos, dice, para oír, oiga. Aquellos que tienen y son capaces de escuchar lo que yo estoy diciendo, aleluya, de dentro de ellos correrán ríos de agua viva, aleluya, porque la palabra de Dios alimentará tu ser. Cuando dicen gloria al Señor, el oído espiritual, gloria al Señor, se conecta directamente con el corazón. Usted crece y se nutre espiritualmente porque usted aprendió a escuchar la palabra de Dios. Cuando dicen amén. Hay un oído que escucha y aprende, gloria a Dios, de la predicación de la palabra. Otros solamente escuchan meras palabras, aleluya. Pero hay gente que hace por creer, aleluya, por interpretar, porque esa información traiga vida dentro de él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esa es la palabra de Dios eficaz. Esa es la palabra que cae en buena tierra, gloria a Dios. Y en el tiempo uno puede observar el fruto que ha dado esa palabra. Cuando usted crece, cuando usted madura en los caminos de Dios, yo puedo ver e interpretar que la palabra de Dios está dando fruto en su vida. Amén. Porque una semilla infructuosa para nada vale. Toda semilla que es plantada con el fin de que dé fruto. Amén. Gloria a Dios. Luego, aleluya. Para escudriñar más en este asunto, tenemos que aprender a escuchar y cómo equipar nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Lucas nos dice cómo Jesús explicó el propósito de las parábolas, aleluya. Y nos dice en los versículos 8 y 9, sus discípulos le preguntan qué quiere decir con esa parábola. Y Jesús les dijo, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás les hablé en parábolas. ¿Para qué? Para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Aleluya. Y estas palabras, mi hermano, nos deben de sorprender a todos nosotros, a los que Jesús ha escogido, a los que Jesús ha llamado el misterio de su reino, dice. Aquellos, aleluya, que yo he escogido, les he dado a entender los misterios del reino de Dios, aleluya. No cualquiera puede entender el reino de Dios, no cualquiera puede recibir el reino de Dios. El reino de Dios es para los valientes y solo los valientes arrebatan el reino, aleluya, porque hace falta osadía y valentía para recibir la palabra de Dios en tu vida. Amén. No cualquiera, aleluya, es capaz de tomar esa palabra y ponerla por obra en su vida. ¿Por qué? Porque hace falta osadía y valentía, porque vas a tener que morir mucho a tu yo. Y mucha gente no está dispuesta a morir a su yo, aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Versículo 10 dice, a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, aleluya. Pero luego un poquito más adelante dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan aquellos que reciben la parábola. Y nuevamente, mi hermano, el asunto aquí importante se llama escuchar. ¿De qué modo usted escucha? ¿De qué modo usted escucha y aplica lo escuchado en su vida? Aleluya, porque usted puede escuchar y no entender. Y aquí se trata, aleluya, estos versículos, de escuchar y entender lo que Dios te está hablando. Amén. Porque si usted escucha pero no entiende, la palabra, aleluya, la semilla queda sin fruto. Aleluya, amén. Y eso, mi hermano, es la cualidad, aleluya, la bendición que tenemos los hijos de Dios, es que tenemos un oído extra que se llama oído espiritual. Que somos capaces de entender e interpretar por el Espíritu lo que Dios está llamando y tocando en nuestro corazón, que Dios quiere poner en sintonía con su voluntad. Y para ello es necesario que la palabra de Dios penetre en nosotros, aleluya. Y que usted alimente esa palabra a través de su fe, aleluya, para que empiece a producir fruto en su vida. Amén. Aleluya. Y esto significa, mi hermano, que hay dos maneras distintas de escuchar. Una con los oídos físicos y otra con los oídos del Espíritu. Así es, aleluya. Los oídos espirituales, los oídos del corazón. Escuchando, mi hermano, con los oídos físicos no entienden, pero con los oídos espirituales, dice, aleluya, la parábola, para que los que escuchan no entiendan. ¿Por qué? Porque están escuchando con sus oídos naturales.
Amén. Es lo que estaba diciendo Jesús en esta parábola. A ellos, aleluya, no les es dado el recibir ni el conocimiento del reino de Dios, pero a vosotros sí. Y vosotros que tenéis esa capacidad, aleluya, no vais a escuchar con vuestras orejas ni vuestros oídos naturales, sino que hay en vosotros el Espíritu Santo para que recibáis la palabra, aleluya, y dé fruto al 100 por 1 en cada uno. Amén. Y esto, dice mi hermano, es una de las razones que Jesús utilizaba las parábolas, para que escuchando, dice, no entiendan. Aleluya. En otras palabras, las parábolas, mi hermano, son parte del ministerio, aleluya, de Jesús. Ese ministerio que esconde y endurece así, aleluya, como parte del ministerio que revela y salva. El que escucha con oídos naturales endurece el corazón. Les ofende la palabra. Amén. El que escucha con oídos naturales, por eso los religiosos escuchaban con sus oídos naturales el mensaje de Jesús y se ofendían con Jesús. Hasta el punto que querían matarle, ¿verdad? En varias ocasiones buscaron la forma de matar a Jesús porque les ofendía, aleluya. Porque solamente escuchaban ¿con qué? Con sus oídos naturales, ¿verdad? Pero dice, aquellos de vosotros que se os ha dado, aleluya, conocer los misterios del reino. A ustedes, aleluya, que son hijos de mi Padre, aleluya, se os ha dado la potestad, aleluya. Amén. Que no como ellos viendo no vean y oyendo no entiendan, sino que ustedes van a entender porque la palabra de Dios, aleluya, va a ser sembrada, aleluya, en sus corazones a través del Espíritu. Es la única forma en cual podemos entender la palabra de Dios, a través del Espíritu. Aleluya. Amén. Porque la palabra de Dios no se trata de un libro más escrito, aleluya. No se trata de palabras escritas sobre hojas, sino sobre vida. Amén. Este es el único libro, aleluya, que trae vida a tu vida. Este es el único libro que puede traer cambio y transformación a tu vida. Este es el único libro que te habla de tu identidad como hijo de Dios. Este es el único libro que te dice quién es papá. Él te revela, Él te muestra, aleluya. Aprende, gloria a Dios, a escuchar la voz de Dios. De nada sirve, mi hermano y mi hermana, escuchar si la palabra, aleluya, no te es revelada por el Espíritu. Amén. Aleluya. Esta palabra revelada es la que despertará en ti hambre. Diga conmigo, hambre. Aquellos que tienen el deseo, aleluya, de querer más de Cristo, de ser más como Cristo. La palabra de Dios, escuchada con los oídos espirituales, va a demandar de ti, aleluya, el hambre de Dios constantemente. ¿Sabe cómo yo identifico a alguien que tiene oídos espirituales? Cuando tiene hambre de Dios. Cuando quiere más de Dios, cuando quiere ser más como Cristo, aleluya. Algo se despertó en él. No fueron simplemente palabras que cayeron, aleluya, en sus oídos, sino que aprendió a escuchar la palabra de Dios y quiere entender y saber que necesita ser más a la medida de Cristo. ¿Amén o no amén? Aleluya. Entender el reino de Dios, diga conmigo, entender el reino de Dios es un regalo para mi vida. Dígaselo al hermano que tiene al lado. Entender el reino de Dios, entender los misterios de Dios, es un regalo que el Señor nos ha dado por el poder de su Espíritu Santo en nosotros. Amén. Diga conmigo, es un regalo de Dios. Digo, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Y eso es lo que Jesús le decía a sus discípulos. Chicos, esto es un regalo para vuestras vidas. A lo demás no es entender las cosas ni que vean. Mi hermano, ¿cuánta gente no vio los milagros que vieron los discípulos? Amén. Diga conmigo, pero no entendieron. Amén. ¿Cuántas multitudes no escucharon lo mismo que escucharon los discípulos? Diga conmigo, pero no escucharon. ¿Vieron? Y no vieron. ¿Oyeron? Y no escucharon. Amén. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 1 verso 26. 1 Corintios 1, 26. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos sois nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios,
y lo que no es, para deshacer lo que es. Aleluya. Wow. ¿Usted se ha parado a mirar alguna vez, aleluya, por qué Dios lo escogió a usted? Y dice, Señor, yo no tengo nada que ofrecerte. Amén. Seguramente hay mucha gente muchísimo más culta que yo. Hay gente más poderosa que yo. Hay gente que tiene muchas más riquezas que yo. Hay gente que tiene mucho más que yo. Aleluya. Amén. Pero Dios te escogió a ti. Amén. Aleluya. Mire, ese es el mayor de los regalos. Que Dios se fijara en ti, se fijara en mí. Amén. Aleluya. Porque, mi hermano, aunque ellos se creen sabios, la sabiduría que tú tienes es del Espíritu. Y aunque ellos ven, no entienden. Y aunque ellos oyen, no escuchan. Pero dice el Señor, a vosotros mis discípulos, sí os haré entender, aleluya, los misterios del reino. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, para ellos es locura. Amén. Para ellos el evangelio es locura, aleluya. Amén. Aleluya. Tú hablas del reino de Dios, tú hablas la palabra de Dios en el mundo y te dicen, lo primero que te dicen que estás loco, ¿verdad? Gloria al Señor, aleluya. Y dice el apóstol Pablo, divina locura. Aleluya, amén. Gloria al Señor. Este tipo de escuchar, mi hermano, es a la cual Jesús nos está llamando. Aleluya. Y de eso, mi hermano, trata el texto que hemos estado leyendo. La palabra, aleluya, salva a algunos y endurece a otros. Aleluya. Los que solamente quieren ver, no ven. Y los que solamente quieren oír, no escuchan. Y ¿sabe qué pasa? Todos ellos endurecen el corazón. Y como le puse como ejemplo a los religiosos del tiempo de Jesús, también hay religiosos en este tiempo, que la palabra de Dios sabe lo que provoca en ellos, que se endurezcan. Hay gente legalista, hay gente bien religiosa, que la palabra de Dios lo único que hace en ellos es endurecerlos. ¿Sabe por qué? Porque solo quieren oír, aleluya, pero no están escuchando la voz de Dios. Amén. Ponen normas y términos de hombre y le hacen, aleluya, más caso a los hombres que a Dios. Anteponen las normas de los hombres a la palabra de Dios. Escuche bien, oyen, pero no escuchan. Porque si escucharais hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. Diga conmigo, la palabra de Dios viene sobre mi vida y ablanda mi corazón. Se deposita como una semilla en buena tierra con el fin de dar buen fruto. Amén. Diga conmigo, porque toda buena semilla da buen fruto. Amén. Aleluya. Cuando dicen gloria a Dios, diga conmigo, yo soy un buen árbol con un buen fruto, porque fue depositada en mí una buena semilla. Dale un aplauso a Dios en esta mañana. Fuerte, aleluya, fuerte. Amén. Aleluya. Y en eso Jesús identifica, aleluya, los buenos árboles. Amén. Aquellos que dan un buen fruto, gloria a Dios. Como le dije, la palabra de Dios puede venir a tu vida, aleluya, para salvar. En cambio, esa misma palabra puede endurecer el corazón de otros. Mire lo que dice Isaías, capítulo 6, versículos 9 y 10. Donde Dios habla a Isaías sobre el pueblo de Israel. Y les habla que no solamente la palabra vendrá para salvar a algunos, sino que muchos otros se endurecerán su corazón, aleluya, ante las mismas palabras. Dice así Isaías 6, versículos 9 y 10. Dice, ve y di a este pueblo. Dice, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Dice, haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sea curado, aleluya, o sea sanado, gloria al Señor. Amén. Aleluya. En otras palabras, aleluya, el tiempo se había acabado, aleluya, para esta gente. Aleluya, porque a los suyos vino y los suyos no quisieron recibirle. Amén. Aleluya. Y la palabra de Dios, aleluya, ya no era efectiva para ellos. Ya no podía salvarlos a ellos.
Pero no era simplemente que no era efectiva, sino que hizo que sus corazones, aleluya, ¿verdad?, se endurecieran, aleluya, fueran insensibles ante la palabra, para que sus oídos, dice, escuchen, aleluya, que sus oídos no escuchen y sus ojos no vieran. ¿Sabe por qué? Porque sin revelación, mi hermano, la mayoría de las veces y de las ocasiones la palabra oscurece, aleluya, y endurece el corazón del hombre. Necesitas necesariamente, obligatoriamente la revelación del Espíritu Santo para que la palabra de Dios cause en ti, aleluya, el propósito por el cual fue enviada. Es necesario, es fundamental. Si tú escuchas la palabra de Dios sin conocer la palabra de Dios, sin discernir la palabra de Dios a través, aleluya, del Espíritu Santo, amén, no va a poder hacer obra en ti. ¿Cuántos entienden lo que estoy diciendo? Los religiosos endurecen el corazón y endurecieron el corazón. Los sabios endurecieron el corazón, aleluya. Y mire, mi hermano, qué impresionante estos versículos que les voy a leer a continuación, que se encuentran en Romanos capítulo 1, versículo 18. Lean conmigo en esta mañana y usted va a poder entender más estos versículos. Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sabe qué es la verdad? Diga conmigo la palabra. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo... ¿Quién se lo manifestó? Dios mismo, ¿verdad? Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow, diga conmigo, aquí Pablo está sembrado. Demoledor, ¿verdad? A ellos que les fue dada la palabra, como a todos nosotros. ¿Cuánta gente no recibe la palabra? Amén. Y esa palabra, aleluya, porque no tienen entendimiento, ni quieren recibir entendimiento de la palabra, aleluya, les hace, aleluya, volverse duros ante la palabra, ¿verdad? Y dice, cuando el Señor ve que no puede caer, aleluya, la semilla en buena tierra y plantarse, los deja que el pecado se los coma. Y ellos mismos, mi hermano, se recrean en su propio pecado, ¿verdad? ¿Cuándo dicen gloria a Dios? Y se cree, aleluya, y se crean sus propios dioses. Para cuántos, aleluya, su Dios no son las mujeres, para cuántos sus dioses no son el dinero, no son los coches, no son los lujos, aleluya. Amén. Para cuántos, aleluya, no ponen
dioses artificiales y los ponen como Dios, aleluya, en sus vidas. Aleluya. Y teniendo la capacidad de poder entender de Dios, rechazan a Dios. Y Dios dice, Él les entrega, aleluya, sus propias mentes reprobadas, llenas de pecado, aleluya. Amén. Y esto, mi hermano, nos enseña algo muy importante, aleluya, sobre la predicación. Aun cuando es predicada la palabra de Dios y cuando esa palabra nos suavice y nos salve, aleluya, y nos sane, no es necesariamente inefectiva. Muchas veces la palabra de Dios, aleluya, no viene con suavidad. Amén. No viene, aleluya, con templanza a tu vida, sino que provoca algo, ¿verdad? La palabra del Señor. Y lo que está provocando son cambios en tu vida. Amén. Muchas veces, yo siempre digo esto, mi hermano, si muchas veces la palabra de Dios no te ofende, tú no cambias. Muchas veces yo lo asemejo a que la palabra de Dios te tiene que abofetear para que tú espabiles. Si no, sigues cayendo en el mismo tipo de vida. Año tras año, día tras día, aleluya. No sales de ese pozo de miseria que te está ahogando toda tu vida, aleluya. Y es necesario muchas veces que venga como un golpe la palabra de Dios y te despierte, aleluya. Digas tú, wow, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Necesito producir cambios en mi vida. Porque si siempre haces lo mismo, siempre obtendrás los mismos. Amén. Es hora de cambiar, aleluya. Si estás harto de tu vida, es hora de cambiar. ¿Sabe, mi hermano? Hay gente, cristianos, que están cansados y hartos de su vida. ¿Qué se cree? ¿Que esto es solo para gente del mundo? Hay gente dentro de las iglesias que está hastiada de vivir la misma vida, que necesita cambios urgentes en su vida. Amén. Pero los cambios que se tienen que producir en tu vida tienen que ser espirituales. Porque muchos piensan, bueno, si cambio de coche ya se arregla todo. Si cambio de casa ya se cambia todo. Si cambio de esposa se cambia todo. No, da igual. Mira, conténtate con la esposa que tienes, aleluya. Y con la suegra que tienes, que después puede ser que venga una peor todavía. Porque nadie te garantiza que lo que venga después sea mejor, ¿verdad? Conténtate con lo que tienes, dale gracias a Dios con lo que tienes, aleluya. Y disfruta de lo que tienes. Amén. Aleluya. Mire lo que dice el versículo 24 de Romanos 1 que hemos leído. Dice que hay un juicio, aleluya, en este mundo a través de la palabra, ¿verdad? Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, aleluya. Amén. Hay un juicio, diga conmigo, hay un juicio que viene a través de la palabra de Dios. Porque todas estas cosas, la palabra de Dios las condena. Amén. Y por eso muchas veces soltamos la palabra, aleluya, y queremos que la palabra sea suave. Aleluya, ¿verdad? Pero yo no vine aquí a ser lisonjero con usted. No vine a acariciarle la conciencia para que usted siga viviendo como está viviendo. No, no. Vine a decirle que la fornicación es pecado, que el adulterio es pecado, que la mentira es pecado y desagrada a Dios. Si tú estás viviendo, comportándote y practicando esas cosas, estás desagradando a Dios. Ponte en orden con Dios. Arrepiéntete de corazón y ponte en orden con Dios. Amén. Aleluya. Porque usted se piensa, mi hermano, que nada, es que el pastor es muy antiguo. No, no, el pastor no es muy antiguo. El pastor habla la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es atemporal. Amén. Gloria a Dios. Es para todo tiempo. Aleluya. Y lo que era pecado hace 4000 años sigue siendo pecado hoy. ¿Sabe cuál es el problema? Que las iglesias no quieren que se hable de pecado. Pero es que si vives en pecado, el problema es tuyo, no mío por decírtelo. Amén. Yo te pongo el aviso para que tú cambies. Porque después está muy bien y es muy bonito y muy lindo venir el domingo, lloriquear y levantar las manos y hasta de moco en moco se te cae y te entran los temblores y todo eso está perfecto y hermoso. Pero la pregunta es, cuando sales de aquí, ¿cómo sigue tu vida? ¿Fue solo un rato en la presencia de Dios o la presencia de Dios va contigo? ¿O solamente practica la presencia de Dios en este lugar porque después el pecado que vives ahí fuera ahoga la presencia de Dios en tu vida?
Ay, pastor, pero no diga esas cosas que son muy duras. Bueno, usted necesita escuchar palabra dura también. Amén. Aleluya. Por eso el mundo, mi hermano, no sé si se dio cuenta, pero si no se lo digo ahora, el mundo detesta la palabra de Dios. ¿Se dio cuenta ya? Quieren quitar a Dios de todos los lados, lo quitaron de los colegios, de las universidades. Usted va a la universidad hablando de Dios y parece que es usted un proscrito allí, ¿sabes? Se lanzan como bestias todos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque Satanás odia la palabra de Dios. ¿Sabe por qué detesta la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios le descubre. Usted lea la palabra de Dios y se va a dar cuenta quién es el diablo. Amén. Y como él no quiere que entienda la gente quién es él, oscurece la palabra para que la gente deteste, aleluya, rechace la palabra de Dios. ¿Sabe por qué los jóvenes no quieren escuchar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios lo primero que viene a poner es orden en su vida. Y ellos quieren vivir una vida de desorden completa. No quieren dar cuentas a nadie, no quieren dar responsabilidades a nadie, quieren ser libres para vivir la vida como a ellos les da la gana. Amén. Y cuando se enfrentan a la palabra de Dios, la palabra de Dios le empieza a poner normas en su vida. Se empiezan a enfrentar con el pecado en el cual viven y dicen, wow, cuidado. Todo esto tengo que cambiar, no me interesa la palabra de Dios. Amén. ¿Saben, mi hermano? Por eso la palabra de Dios es para pocos. Amén. Dice, angosto es el camino, estrecho es el camino que lleva a la salvación. Amén. Y dice, fíjese, dice, y pocos transitan por él. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio no es para multitudes, masas. No, ojalá. Pero mi hermano, lamentablemente, se lo digo de todo corazón, lamentablemente, la mayoría de la gente se va a perder. Dice, el camino es grande, espacioso. Dice, y multitudes transitan por él, por el camino de la perdición. Amén. En nuestro deseo estaría que todo el mundo se convirtiera. Pero ¿sabe, mi hermano? Se lo digo ya directamente, va a haber mucha más gente que rechace la palabra de Dios de la que tú le hablas que la gente que acepte la palabra. ¿Usted ya se dio cuenta de eso? ¿A cuánta gente usted ha hablado la palabra de Dios? ¿A más de 10? Levante su mano. ¿A más de 20? ¿A más de 30? ¿A más de 50? ¿A más de 100? Venga, que usted tiene muchos años, levántala. Amén. A más de 100 habría, y se sabe la gente. ¿Sabe, mi hermano, cuál es el porcentaje de gente que ha recibido esa palabra? Que ha sido buena tierra o tierra, aleluya, donde se ha sembrado y la palabra de Dios ha traído fruto. Un 0,01%. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque, como le dije el domingo pasado, la palabra de Dios en números matemáticos es infructuosa. La gente no quiere recibir la palabra de Dios. Hay un deseo de cambio en la gente, pero cuando tú le llevas a que esos cambios dependen de sacrificios en su vida, te dicen, no, eso no es para mí. ¿Usted no se da cuenta que la gente quiere las cosas, las quiere cada vez más fáciles? En el momento que salió un fármaco que dicen, te lo pinchas y adelgaza, ya la gente dice, adiós gimnasio. ¿Para qué me voy a estar sacrificando ahí en el gimnasio, a matarme en el gimnasio, si con una simple agujita hago pim, y me adelgazo los kilos necesarios? Y eso está de moda ahora, ¿verdad? Pincharse para adelgazar. Porque la gente no quiere Amén. Aleluya. La gente quiere todo en el microondas, rápido, inmediato. Y usted va a un bar y usted a los 2 minutos ya se pone nervioso si no le han servido ni le han atendido, ¿verdad? Porque quiere que todo sea rápido, que todo sea sin esfuerzo. Pero déjeme decirle que el reino de Dios es solo para los esforzados y valientes. Amén. ¿Cuántos son esforzados y valientes en esa mañana? Aleluya. Ya para terminar, ¿qué significa esto en esta mañana? Ten cuidado cómo escuchas. Ten cuidado cómo escuchas. No tomes a la ligera el escuchar la palabra de Dios semana tras semana. Dios te está dando avisos. Aleluya.
Dios está avisando tu vida. Muchas veces tienes en vano, bueno, sí, hermosa la palabra, pero ¿y de qué habló el pastor? Pues no sé, pero estuvo hermoso. No, aleluya, tengas, aleluya, en vano la palabra, no la tomes en la ligera. Recíbelo en el espíritu, aleluya, porque eso va a provocar vida dentro de ti. Eso va a provocar transformación en tu vida. Amén. Aleluya. Si la palabra de Dios no está suavizando, salvando y sanando tu vida, aleluya, trayendo fruto a tu vida, probablemente esté endureciendo, cegando y cauterizando, aleluya. Por eso hay gente, mi hermano, que muchas veces se siente ofendida en iglesias y buscan otras iglesias. No, es que yo voy a otra iglesia donde me hablen del amor. Amén, gloria a Dios. Aleluya, no hay problema, es lícito. Tú vete donde tú quieras. Tú puedes ir donde te dé la gana. Amén. Mi consejo, vete donde escuche lo que tienes que cambiar. Aleluya. No que te prediquen de lo que ya sabes tú del amor y parecemos osos amorosos y todos venga amor y flower y amor entre los hermanos y brazos y hermanos y todos nos llevamos a las mil maravillas. Amén. ¿Sabes por qué? Porque si tú creces en ese ambiente, el día que te pisen el callo, te vas enfadado de la iglesia porque ya no hay amor, ya te ofendieron, ¿verdad? Usted, gloria a Dios, tiene que entender que la iglesia es el lugar donde hierro con hierro se afila. Amén. Donde las ofensas en tu vida van a venir, aleluya, para provocar cambios en tu vida. Para que le eches amor hacia el hermano y la hermana, aleluya. Ese mismo que te pisó, tú le digas, Dios te bendiga, hermano. Amén. Pero puedes levantar el pie. Amén. Provocará en ti, gloria a Dios, el que vaya cambiando tu carácter día tras día. Y que vayas amando más a tu hermano, a tu hermana, aleluya. Amén. A pesar de que al principio hayas chocado en un par de cosas, tú vas a provocar el amor hacia esa hermana, la paciencia con ese hermano y con esa hermana. Amén. Eso solo hace, mi hermano, el ambiente en la iglesia. Eso lo provoca la comunidad de fe en la cual tú asistes, aleluya. Amén. Que va a provocar en tu vida cambios, a que tú madures día tras día. Cuando dicen gloria al Señor. Segunda de Corintios capítulo 2, verso 14. Mire qué poderoso, dice: más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Yo me sumo al apóstol Pablo. Soy de los que, gloria a Dios, no te voy a falsificar la verdad. Te digo la verdad como es. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. A muchos están leyendo esta palabra y dice: porque para Dios somos olor grato a Dios, de los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor muerte de para muerte. Y algunos dicen, bueno, pues era a lo mejor por los sobacos que al alabar mato al hermano, y algunos están dando su interpretación revelada, ¿verdad? Y dice, pues será eso, que para vida es vida, el desodorante para otros es muerte y se quedan desmayados. Y no entiendo muy bien qué es esto. Bueno, pues la palabra de Dios está diciendo, aleluya, que la palabra va a provocar y va a producir vida en unos y muerte en otros. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Por eso Jesús en una ocasión dijo: dejen que los muertos. Usted ya le va encontrando sentido a esto, ¿verdad? Aleluya. ¿Sabe por qué dice que están muertos? No solo porque estén muertos en sus delitos y en sus pecados, sino que están muertos a la palabra. Ya rechazaron en su corazón la palabra. Amén. Por eso dice, ellos oyeron pero no escucharon. Por eso tú que escuchaste me sigues, y ellos se quedan enterrando a sus muertos. Amén. ¿Usted recuerda? Ese discípulo que dijo, permíteme que vaya. No es tiempo. Tú deja que los muertos entierren a sus muertos. Si en ti ha nacido la vida a través de la palabra, júntate con los que tienen vida. Amén. ¿Sabe por qué usted ama venir a la iglesia? Porque se reúne con los mismos que recibieron la misma vida que usted. Porque demasiado tiempo estamos en el mundo durante toda la semana, ¿verdad? Aguantando a gente blasfema, a gente sin fe, a gente, mi hermano, que trata de dinamitar la poca fe que tenemos, ¿verdad? Y usted necesita juntarse a gente de fe, a gente que adore a Dios, que alabe a Dios, gloria al Señor. Y por eso a usted le encanta venir los domingos. ¿Es así o no es así?
Aleluya. Muchos se pasan el lunes y ya están deseando que llegue el domingo, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque provoca en usted estar, aleluya, en la comunidad donde su fe crece, aleluya. Amén. Donde usted se desarrolla. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Otro de sus discípulos, como le digo, le dijo al Señor: permíteme que vaya, aleluya, y primeramente entierre a mi padre. Y Jesús le dijo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Por eso, aleluya, la palabra de Dios nos dice que Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Aquellos que están muertos en su pecado no quieren saber nada de Dios, pero su pecado ya les condenó. Amén. Diga conmigo: Dios no condena a nadie. El pecado ya les condenó. Amén. Porque todo aquel que practica el pecado, su condenación es la muerte. Ese es el pago. Amén. Amén o no amén. Porque el pago del pecado es muerte. Y aquellos que están muertos, aleluya, que no reciben de la palabra de Dios, deja que los muertos se entierren a sus muertos. Porque Dios es un Dios donde la palabra de Dios ha traído vida a su vida. Donde la palabra de Dios ha traído vida a mi vida. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. ¿Cuál es la efectividad de escuchar? Aleluya. Ya después de que Jesús, aleluya, haya hablado esta parábola en el versículo 15, después justamente en el versículo 18, dice: por tanto, tened cuidado de cómo oís. Y el Señor nos pone una alerta. Cuidado con lo que escuchas, porque no todo lo que escuchas te edifica. Amén. Yo por eso siempre digo, tenga cuidado con lo que escucha por internet, porque no todo lo que escucha va a edificar su vida. Amén o no amén. Porque usted no se puede imaginar de cantidad de gente que escucho a gente que me viene con dudas. Pastor, pero es que alguien dijo en internet. Y yo dije: ay, santo, ya estamos aquí con el dedo, el clic del ratón, buscando y rebuscando. Y lo único que le traen es confusión. Amén. Y gente que practicaba una sana y buena doctrina, le empiezan a confundir con pensamiento aquí, pensamiento allá. Y ya crean en usted algo que es un espíritu y se llama duda. ¿Sabe que la duda es un espíritu? Amén. El espíritu de duda lo único que trae es la incredulidad. Y en el momento que usted deja de creer, la incredulidad viene a su vida, usted va matando la fe. Amén. Porque la incredulidad es lo contrario a la fe. Y si usted y yo somos hombres y mujeres de fe, no podemos permitir que la duda produzca incredulidad en nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Diga conmigo: porque la incredulidad produce esterilidad en los milagros, pero la fe produce milagros. Amén. Cuando dicen gloria al Señor. Y mi hermano, es el punto principal en esta mañana. Ten cuidado de cómo escuchas. Ten cuidado de lo que escuchas y a quién escuchas. Predicar en una cosa y es crucial, gloria a Dios, pero escuchar es otra. Es tan crucial escuchar como predicar. Amén. No hay nada, mi hermano, en este texto que hemos leído sobre la efectividad de la predicación, sino la efectividad de cómo escuchamos. En nosotros está la responsabilidad de saber qué escucho y cómo lo escucho. Amén. Esto que estamos hablando y que hemos leído en todo el texto de Lucas, aleluya, en el cual la palabra de Dios hace fructuosa o se hace infructuosa en distintos tipos de corazones que caiga la palabra, todo tiene que ver con el escuchar, ¿verdad? Amén. No es una cuestión de que la prédica sea buena, sea mala, edifique o no edifique, la predique menganito, fulanito, sotanito, aquel pastor, aquel evangelista, aquel profeta, da igual, aleluya, quien mande la palabra. Esta palabra, aleluya, la cual dice que trae fruto a nuestra vida o se hace infructuosa, todo se basa en la manera en la que tú y yo escuchamos. No hay otra. Porque así lo que tú escuchas es lo que tú siembras en tu corazón. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. ¿Sabe qué produce cuando usted siembra un chisme en su corazón? ¿Sabe lo primero que hizo ese chisme? ¿Por dónde entró el chisme? Y usted le puso atención a lo que le dijo. Usted te has enterado de lo de la hermana.
Dime, calla que está cerca. ¿Estás enterado de eso? Espera que pase. Ya, vente para acá. Y se la lleva a un lado y le dice, ¿sabes? Mira, la hermana. Y eso lo está provocando el mismo infierno. Amén. Y el problema no está solo en el que habla. Amén. Y el que escucha pone oído atento a lo que dice. Pero dame detalles, dame detalles. Es porque dentro de todos nosotros hay un chismoso dentro, ¿verdad? No se conforma con las cosas así a la ligera. No, dame detalles, ¿cómo ha sido? Se enciende uno en saber y querer saber, ¿verdad? No, pero es que si a mí ya algo me contaron de eso. ¿Verdad? ¿Y sabe lo que hace? Lo que entra por el oído, lo empieza a sembrar, ¿dónde? Y ese, mi hermano, es el terreno peligroso. Amén. Cuando ya se deposita en el corazón, ya usted no empieza a ver a la hermana de la misma forma. Ya no empieza a ver al pastor de la misma forma. Amén. Dios nos libre, aleluya, seamos capaces de decir, cállate en el nombre de Jesús. Demonio. Te ato la lengua en el nombre de Jesús. Y sale de la iglesia, no. Aleluya. En este texto estamos hablando sobre la efectividad de cómo escuchamos. Porque la manera en la cual nosotros escuchamos va a ser efectiva la palabra en nosotros. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Se trata totalmente de la efectividad en el escuchar. El punto no es ten cuidado cómo predicas, sino ten cuidado cómo escuchas. Aleluya. Amén. ¿Me da media hora más? No, es broma. 5 minutos. Los 5 minutos del pastor extras. Para terminar, mi hermano, vamos a ver algo crucial. Y ahora van a notar el resto del versículo 18 al final. ¿Por qué? Aleluya. Debemos de ser tan cuidadosos con lo que escuchamos. Dice, porque al que tiene, diga conmigo, porque al que tiene, más le será dado. Y al que no tiene, imagínense, al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Usted alguna vez ha leído estas palabras? Ahora séame sincero, ¿cuántas las han entendido? Ahí le he pillado, ¿eh? Diga conmigo, al que tiene. Aleluya. ¿A qué se refiere esto? Al que tiene. Al que tiene hay 2 partes. La positiva, dice, al que tiene le será dado. Y la negativa, que es al que no tiene, aún lo que cree que tiene, se le quitará, ¿verdad? En una misma frase hay una parte, diga conmigo, positiva y una parte. Vamos a tomar primeramente la positiva, ¿amén? Muy bien. Dice, al que tiene, más le será dado. Y eso se refiere, mi hermano, a lo mencionado en el versículo 8. Vamos a recordarlo rápidamente. Al final de la parábola, aleluya, de aquellos que caen en la tierra, dice, Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Por qué, gloria a Dios? Porque al que tiene más, le será dado. Si tienes oídos espirituales, te será dado más. ¿Y sabes qué más? Entendimiento. Amén. Al que es dada la palabra, aleluya, y la escucha con oídos espirituales, el Espíritu hará que entienda la palabra. Amén. ¿Ya va entendiendo un poquito? Porque es al que se le da, más se le dará. Se le da la palabra y además se le da en. ¿Amén o no amén? ¿Usted entiende? Gloria a Dios. Pero al que no escucha con los oídos espirituales, aún lo que ha recibido le será. Eso es lo que está hablando la palabra de Dios en esa parábola. 3, 4 personas, 4 tipos de corazones recibieron la misma palabra, la misma semilla, aleluya, cayó en cada uno de ellos. No fue distinta, aleluya, sino que fue la misma palabra. Pero en 3 terrenos, aleluya, esa palabra que cayó, gloria a Dios, no produjo nada. Amén.
¿Por qué? Porque esa palabra que cayó en esos tres terrenos permitieron que las circunstancias, aleluya, ahogaran esa palabra, secaran esa palabra o fuera robada esa palabra. Con lo cual no pudieron tener entendimiento de esa palabra. Amén. Y esa palabra se hizo infructuosa en su vida. Pero hubo un terreno distinto que se le dio, diga conmigo que se le dio. También la misma palabra, pero se le añadió más. ¿Qué fue? Que como cayó en buena tierra, esa palabra produjo entendimiento. Y ese entendimiento produjo fruto. Amén. Por eso es tan importante cómo y qué escuchamos. Que lo que escuchemos produzca en nosotros entendimiento por el Espíritu, porque esa palabra que entendamos en el Espíritu va a traer fruto a nuestra vida. Amén. Cuando dicen gloria a Dios. Se refirió en el cuarto tipo de tierra que está descrito en el versículo, dice, en el 15 dice, pero la semilla en la tierra buena, escuche bien, la semilla en la tierra buena tiene un comportamiento esa tierra y usted puede ver cuál es tierra buena. ¿Quiere saber cuál es la tierra buena? ¿Quiere conocerlo? ¿Una tierra buena? ¿Quiere saber si su corazón es una tierra buena? ¿Vale? Dice que son los que han oído la palabra. Escuche bien. Número 1, con corazón recto y bueno. Dice, y la retienen. Amén. Ya conmigo, una tierra fértil es una tierra que vive en rectitud, que aprende a ser bueno con Dios. Amén. Y que retiene la palabra que recibe. Y solo la palabra que recibe y retiene da fruto. Dice versículo 15, acompañen conmigo. Pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra de Dios con un corazón recto, con un corazón bueno, y la retienen y dan ¿qué? Fruto con su perseverancia. Al que tiene, a ese se le dará más. ¿Y qué tiene ya? Una buena tierra, diga conmigo, un corazón recto, un corazón bueno, aleluya, y un corazón que aprende, aleluya, a retener la palabra. Bueno, pues a toda esa tierra se le es dado más. ¿Y qué es ese más? Diga conmigo, dar fruto. ¿Usted quiere ser de los que dé fruto para Dios? ¿Usted quiere ser de los que dé fruto para Dios? Aprenda a escuchar la voz de Dios. No tome a la ligereza ningún mensaje, aleluya, amén. Ponga, aleluya, atención con sus oídos espirituales a lo que Dios está tratando y hablando. ¿Sabe? Mucha gente yo me encuentro que después de cuando termina el sermón me dicen, pastor, esa predicación es para mi vida. Pastor, esa predicación parece que usted la ha predicado para mí. Y yo le dije, yo no, pero el Espíritu Santo seguramente sí. Amén. Aleluya. ¿Sabe cuál es la situación? Es que mucha gente se identifica con esa palabra, pero se hace infructuoso si esa palabra no trae fruto en su vida. Por eso no es lo que hayas oído, sino lo que hayas escuchado. Y lo que hayas escuchado, si lo has hecho con un corazón recto, bueno, traerá el Espíritu Santo entendimiento de esa palabra. Retendrás esa palabra en tu corazón y esa palabra traerá fruto en tu vida. ¿Sabe lo que significa fruto en tu vida? Significa cambio. Amén. Diga conmigo, fruto significa cambio, transformación. ¿Usted ha visto un árbol cuando no tiene fruto? ¿Cómo se transforma cuando da fruto, verdad? Se ponen hermosos, ¿verdad? Con todos sus frutos, ¿verdad? Amén, pues eso es lo que necesitamos nosotros, con un corazón recto y bueno, perseverar en la palabra de Dios, que la palabra de Dios a través del Espíritu Santo traiga entendimiento, aleluya, sobre nuestras vidas y cause en nosotros frutos, aleluya. Amén, aleluya. Porque como le dije antes, mi hermano, una semilla que no da fruto es una semilla estéril, infructuosa. Y la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios nunca, diga conmigo, nunca, diga nunca. ¿Sabe lo que significa nunca? Nunca. Diga, nunca vuelve vacía, sino con el propósito que fue lanzada, amén, así volverá, trayendo el fruto, aleluya, con el que fue plantada.